Hola queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes en este día que estamos ya los primeros días de 2022. Como usted me conoce, mi nombre es hermana Elena Saavedra y estoy acá en Viña del Mar, Chile, transmitiendo por este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Y como usted ve, ya estamos entonces en pleno verano. Aquí el verano también es caluroso. Cuando es invierno es muy frío y cuando es verano es muy caluroso. Pero bueno, en todo le damos gracias a Dios, ¿cierto? Y principalmente porque estamos con salud. Y hemos traído entonces para usted un nuevo mensaje muy propio para el aprendizaje que tenemos a través de la escatología consumada y entendiendo los temas apocalípticos. Como usted sabe, tengo un profesor, cierto que él es el profesor preterista brasilero, y siempre estamos en contacto con él porque me interesa mucho que él revise lo que hemos ido entonces colocando en este canal para que no haya diferencia en lo que él predica, porque una persona me dijo, sí, he visto los videos de escatología consumada y he visto también preterista, pero todos hablan lo mismo, ¿sí? Todos tenemos que hablar lo mismo, porque el Señor hizo esto y lo dejó escrito para que todo el mundo viera lo mismo y predicar lo mismo, lo que Él hizo y lo que le enseñó a sus discípulos y lo que ordenó a sus discípulos. Así que nosotros no nos podemos mover como nosotros quisiéramos. Si alguien quisiera traer por su cuenta una revelación, está fuera de lo que el Señor ordenó, porque la palabra de Dios, ella ya está, toda la palabra revelada. No hay más revelación que acrecentar a lo que está escrito en la palabra de Dios y principalmente en el Apocalipsis. Solamente nos faltaba la interpretación, pero no la revelación, porque todo está, como digo, revelado. Así que vamos al tema, a comenzar ya en esta tarde. Y verano aquí en Chile es corto, así que hay que aprovecharlo. Ahora hay un sol lindo, las playas están llenas y esperamos entonces que podamos disfrutar también un poquito de este verano. Bien, antes de entrar en el tema de esta tarde, lo invito a usted para que, si usted tiene las plataformas video, ¿cierto? Puede enviar los videos, la plataforma de WhatsApp, puede enviarlo por Facebook o luego también por Instagram, por todas esas plataformas que usted tiene. Usted puede enviar estos mensajes con tranquilidad porque no es una nueva doctrina. Esto es la escatología consumada. Entonces hay mucha diferencia que también si la persona piensa que esto es una nueva doctrina. No lo es. Así que usted puede enviarlo tranquilamente a sus amigos, sus parientes, sus vecinos inclusive, sus familiares, hasta que ellos conozcan la verdad que está escrita y que se abra entonces el entendimiento. Así vengan a conocer y crecer en el conocimiento de la gracia de Dios, de la palabra ya revelada. Así que le pedimos a usted que usted haga con su manita así un like, ¿no? Para que vamos ganando proyección en la plataforma de YouTube y así los videos vayan pasando entonces a más personas, que son el interés nuestro es ese, es de que muchas personas conozcan la verdad de lo que está escrito y podamos salir entonces de la religión. Este también entonces es otro estudio que no lo hemos tampoco explorado, pero ya con lo que el profesor nos enseña es suficiente para que usted tenga ya un anticipo, ¿no?, del conocimiento total del Apocalipsis. Bueno, Primera de Juan es el primer libro que vamos a tomar. Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 18 y 19.
Primera de Juan, capítulo 2, 18 y 19. Usted ya puede estar allí entonces tomando nota, tome nota en su agenda y usted lo podrá revisar con más tiempo. Vamos a ver entonces, el 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces el tema tiene el título de a quién o a qué se refiere el anticristo. En el versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ese es el versículo 18 y 19 del libro de Primera de Juan, capítulo 2. Entonces es común asociar este anticristo al hombre de pecado o al hijo de perdición o al hombre de iniquidad. Se asocia al anticristo entonces a todos estos títulos, vamos a decir, ¿no? Al hombre del pecado, al hijo de perdición o al hijo de iniquidad, que está descrito por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dejó ese escrito en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Usted lo puede allí también buscar en su Biblia, y usted se va a dar cuenta de que allí está entonces el hijo de perdición, que se confunde entonces con el anticristo. Vea que son dos cosas completamente diferentes, pero en nuestra ignorancia espiritual y del conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios y la escatología ya consumada, hacíamos entonces una mezcla, pensando entonces que el anticristo sería el hombre de pecado, el hijo de perdición o el hombre de la iniquidad. Son dos cosas diferentes. Entonces es importante saber que el hombre de la iniquidad fue un líder político. Voy a repetir. Importante saber que el hombre de la iniquidad fue un líder político que vino a tomar posición, haciéndose parecer a Dios, queriendo ser como Dios, posicionándose como Dios. Ese es el hombre de la iniquidad. Entonces él vino con ese propósito. En la visión del apóstol Pablo, eso lo vemos claramente, que ese hombre vino con esa intención. Y todo esto ocurrió en el siglo I. Esto no va a ocurrir ahora en el siglo XXI o siglo más adelante, porque esto ya sucedió en el siglo I, en la primera era cristiana, en el tiempo entonces de la gran tribulación. Y en el siglo I esto entonces también ocurrió en el año 70 después de Cristo, que eso es lo que hemos estado revisando y predicando sobre el Apocalipsis. Todo el Apocalipsis fue escrito antes del año 70. Por lo tanto, lo que escribió el apóstol Pablo y lo que escribieron el apóstol Juan, todo eso está escrito antes del año 70. Ocurrió también esto en el año 70. Entonces, no acontecerá nada de lo que se divulga en la religión o en la tradición, no. Nada de eso ocurrirá más. La tradición religiosa piensa que esto iría a acontecer y atribuye el hombre de la iniquidad al mismo hombre entonces que estamos hablando del anticristo. Y eso es lo que estamos aquí examinando, ¿cierto? Y el apóstol Juan
no sé si usted ya escuchó lo que nosotros antes creíamos de esa manera. Y durante la historia surgieron muchos anticristos. Usted ve que nosotros lo que leímos era eso, donde él dice que salieron de nosotros. Significa entonces que también ellos estaban junto a los apóstoles, junto a los hermanos cristianos de la época. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces los mismos que estaban allí, ellos salieron para hacerse, entonces, venir en contra de todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús ordenó. Era todo lo contrario. El anticristo, por eso se llama anticristo. Porque entonces, ¿qué significa? El anticristo es un falso Cristo. ¿No? Los falsos Cristos. Dice que salieron de nosotros, andaban juntos. Y entonces, por allí también en la tradición religiosa, esperando que venga el tiempo del tal famoso anticristo que la tradición espera, han venido divulgando épocas y tras épocas en diferentes personajes, porque siempre se piensa que cuando ya viene un nuevo estadista, entonces ya se cree que es el anticristo. Vemos allí como también se divulgó que podía ser Hitler, se divulgó que podía ser Benito XVI, se divulgó que podía ser hasta el Papa que está allí ahora en la eminencia, Papa Francisco. ¿Ah? También dijeron que podía ser Barack Obama, ¿ya? O también el presidente que fue ahora que salió ahora, Trump. También piénsase que puede ser. Ahora también dijeron que podía ser Macron, presidente de Francia. Es decir, siempre hay un personaje que podría ser. Y entonces entra el personaje, sale el personaje, entra otro personaje y le vamos atribuyendo la religión que este puede ser el anticristo. ¿Entiendes? Entonces, también en Brasil también ya se divulgó que podía ser Bolsonaro, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí van a pasar los años, los siglos y siempre vamos a estar en la tradición religiosa, los que permanecen en la tradición religiosa, esperando el tal del anticristo. Y todo ha resultado en frustraciones, solamente para la tradición religiosa, porque ya quien conoce la verdad y que está escrita en la palabra, ya no tenemos más esos pensamientos ni esos miedos que nos imponían con un evangelio religioso sin revelación. Entonces, y le doy gracias a Dios porque el Señor nos colocó entonces el preterista, el profesor y otros mentores brasileños que predican la escatología consumada para poder aprender, estudiar, entender, ¿ven? Y nada más que porque la búsqueda del Señor ha sido grande y para la gloria del Señor siempre hacemos todo para manifestar a ese Dios poderoso. Lo importante es saber que el anticristo no se refiere a una persona. Mire, esto para mí fue una novedad, pero creo que para usted también. No es un personaje en particular, y sí a un conjunto de individuos que surgen en el escenario del primer siglo. Y el siglo de la era cristiana, haciéndose pasar por Cristo o siendo enviados por Dios, o enviados de Dios. Y enseñaban entonces todo lo contrario que Cristo enseñó. Cristo enseñó amor, Cristo enseñó paz, Cristo enseñó perdón y todo lo bueno
todo lo hizo para mostrar la gloria del Padre. Pero estos anticristos, ellos venían enseñando todo lo contrario. Anticristo quiere decir enemigos de Dios. Y como digo, no era un hombre en particular, sino que es un conjunto de individuos que surgen en el escenario del siglo I de la era cristiana. Entonces, en 1 de Juan 2, 18 y 19, vimos, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Qué tiempo era ese? Ese era el tiempo próximo al año 70. Ya es el último tiempo de esa dispensación. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Fue ese tiempo que aparecieron entonces este grupo de personas de individuos que vinieron entonces haciéndose pasar por Cristo. Y eran entonces enemigos de Dios. Esos anticristos son los enemigos, fueron los enemigos de Dios en aquel tiempo. Entonces vemos que no fue en este siglo y no será en siglo ninguno hacia adelante. Ningún siglo volverá a acontecer, volverá a suceder lo que sucedió en el año 70 y en el primer siglo, en el siglo de la generación de Jesucristo. En Mateo 24, nosotros hemos leído bastante el libro de Mateos, y vamos a llegar aquí un poquito más de nuevo en Mateo 24, el capítulo 4 y 5. Aquí en el libro de Mateo 24, el propio Señor Jesús, el que habla, el que enseña, el que trae entonces para los discípulos anuncios de lo que sucedería en ese tiempo breve, que faltaba poco para que fuera el regreso del Señor. Y todo lo que sucedió, que está escrito en el Apocalipsis, sucedería en el año 70. Y en Mateo 24, que vamos a verlo ahora, versículos 4 y 5, dice lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Vamos hasta el versículo 5. Allí vemos entonces que después dice que veréis guerras y rumores de guerra, pero estamos viendo el tiempo de este anticristo. Mateo 24, versículos 4 y 5, el propio Señor Jesús lo dijo, engañarán a muchos, y siguen engañando a muchos. Mateo 24, 11 dice lo siguiente, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Ven cómo eran muchos los que irían a ser engañados? Aquí dice entonces, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 11. El versículo 23 del mismo libro de Mateo 24 dice lo siguiente: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Vemos entonces que muchos engañadores salieron para engañar a muchos. Y esos son entonces el anticristo, que no es un personaje, sino que es un grupo de individuos, ¿no? Y los judíos predecían un Mesías totalmente diferente de lo que mostraba Jesús. Ellos esperaban un estadista, ellos esperaban un hombre de guerra como David, ellos esperaban a alguien que viniera a defenderlos de la opresión romana, ellos esperaban entonces a un guerrero con una espada, y allí entonces ellos ven a Jesús morir sin hacer ninguna resistencia,
sin colocar ningún obstáculo. Entonces quedaron en esa frustración. Y allí entonces los más osados se levantaron y vinieron como el anticristo, ofreciendo entonces esa osadía, esa valentía como guerreros. Vinieron allí, pero se dieron mal, porque Jesús tenía todo preparado. Él sabía lo que Él estaba haciendo. Él es Dios. Nosotros muchas veces no sabemos lo que Dios está haciendo, pero aquí Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y Él vino para mostrar al Padre. Él quería mostrar la bondad del Padre. ¿Ve? Y allí entonces ellos no entendieron. Pero hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos no ven a Jesús como el Mesías prometido, porque lo vieron de esa manera, como indefenso, como débil, que murió en la cruz crucificado. Lo vieron de esa manera. Entonces, allí es donde está la gran confusión de ellos de aquella época. Y todavía digo, como no lo aceptaron, no lo ven como el Mesías prometido. Digo, los judíos ortodoxos de aquella época. De aquella época, estamos hablando del siglo I. Pero Jesús sabía que muchos falsos profetas vendrían después de su partida. Él lo dejó escrito. Y lo dijo a sus discípulos, que sería en el tiempo que predecía la caída del templo. Juan sabía que eran integrantes de las comunidades de fe, porque él dice en el versículo que leímos que salieron de entre ellos. Entonces allí Juan, ya con la revelación que él tuvo del Señor directamente de Dios, entonces él entiende que estaban allí juntos esos falsos que después salieron a querer colocarse como el Mesías prometido o predicho en el tiempo de los profetas, en los libros de los profetas. Y ellos entonces se vinieron y se presentaron a muchos, engañando a muchos. Juan sabía que era integrante de las comunidades de fe. Sabía que salieron de entre ellos. Vamos a ver Primera de Juan, versículo 4. Primera de Juan. Usted tiene que leer esto con bastante atención, porque son temas que son muy bien explicados ya, pero por la tradición religiosa muchas veces tenemos fortalezas en nuestra mente y no conseguimos entender claro, pero síganlo viendo, síganlo estudiando, siga revisando, y usted va a darse cuenta de que sí está escrito y se le va a revelar a usted en su mente. 1 Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando él habla probar los espíritus, es probar el hombre, probar el hombre interior del hombre, probar lo que está allí en la mente, en el alma, lo que quiere decir. No es que sea un espíritu volátil o un espíritu demoníaco, sino que el espíritu del hombre. Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No des oído a cualquier espíritu. Eso es lo que el apóstol Juan dice. Y yo voy a leer un poquito más. Aquí dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús Cristo ha venido en carne es de Dios. Cuando él dice esto, es que lo conoció, él lo vio, porque estamos hablando del año en que el apóstol Juan está escribiendo, en la primera era cristiana. El apóstol Juan entonces está aquí escribiendo, y en ese tiempo entonces ya Jesús
en carne, como Jesús de Nazaret, ya estuvo en la tierra, ya fue crucificado, ya vertió sangre y agua de su cuerpo. Todo eso ya se conoció. Y allí entonces Él dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces no podemos inventar que en aquella época ya la persona podía estar con un espíritu demoníaco y había que discernir lo que estaba adentro de esa persona. No, es que si vio a Jesús, eso quiere decir esto. Si vio a Jesús, entonces lógicamente ¿qué va a decir? Sí, claro, porque vino en carne, Jesús de Nazaret. Y ahí entonces muchos ya lo conocieron. Entonces no des oído a cualquier espíritu enseñando lo contrario a lo que Cristo enseñó, por torpe ganancia, por envidias, etc. Por querer, por tener sed del poder. En ese tiempo entonces los falsos cristos, los falsos cristos vinieron con esa torpeza en la mente gananciosa y también por esa sed del poder. Entonces muchos se dieron mal. Vamos a ver el libro de Hechos 5, que también tenemos aquí un pasaje interesante. Hechos 5, 36, 37. Dice lo siguiente: porque antes de estos días se levantó Teudas, en portugués sería Teudas, pero aquí en español es Teudas, diciendo que era alguien. A Teudas, se unió un número como de 400 hombres, vea que ya era un número grande, 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada, porque Teudas entonces era uno de los que reunía gente para hacerse él pasar por un engañador de Cristo, por un enviado, digamos, de Cristo, y era uno de los anticristos del grupo. Ahora tenemos otro aquí, dice: después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Por eso que el Señor decía: hijito, ten cuidado, porque muchos serán engañados, o engañarán a muchos, estos anticristos. Y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él, es decir, también murió, el tal del anticristo ese también murió, y todos los que le obedecían fueron también aniquilados. Entonces, estos anticristos llevaban a mucha gente a ese engaño. Entonces vemos también aquí ese Teudas fue muerto y ese llevó a 400 personas, un grupo relativamente grande. Vamos a ver en el libro de Hechos 21, aquí estamos en el libro 21, en el libro de Hechos 21, 37 y 38. Porque vinieron más y muchos más, pero los que quedaron registrados fueron estos. Fueron estos los que estamos leyendo acá. Por lo menos en esta Biblia están registrados estos grupos. Vamos a ver ahora Hechos 21, 37 y 38. Dice: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? ¿Ve usted? Entonces, sé que esto fue terrible porque aquí confundieron al apóstol Pablo con un tal egipcio que no tiene nombre, no fue colocado el nombre, pero este egipcio levantó una sedición
según lo que está escrito en el libro de Flavio Josefo, dice que eran como 30.000 personas que él consiguió arrastrar, digamos, con la misma intención, diciéndose él entonces un enviado de Dios, diciéndose que él era entonces el Cristo de Dios. Y Flavio Josefo dice que dentro de esos 30.000 que él consiguió arrastrar, ¿ya? 4.000 eran sicarios, 4.000 eran asesinos. Entonces, usted puede leer este pasaje que está en Hechos 21, del 37 en adelante, y usted se va a dar cuenta allí de que cuántos hombres consiguieron entonces engañar estos engañadores, que se decían entonces que era el anticristo, o sea que vendría antes de Cristo. Eran los engañadores allí, que está escrito en la palabra, ¿no? Entonces, había otro anticristo que hacía señales en artes mágicas, engañaba a muchos. Hechos 8, aquí mismo en el libro de Hechos, este libro lo escribió Lucas, el Lucas que escribía todo lo que también el apóstol Pablo escribía. Aquí, Hechos 8, versículos 9 y 10, dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, en aquella ciudad Samaria, haciéndose pasar por alguno grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Erudidos entonces con sus mágicas, le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo y a muchos. Y esto aconteció entonces en el siglo I de la era cristiana, en la primera era cristiana. Y es un engaño y infantilidad de líderes con muchos años de oficio cristiano, que no examinen con responsabilidad la escatología consumada, que no examinen la escritura y la enseñanza religiosa en lo que ellos están. Y a mí, yo me quedé 24 años en ese engaño religioso, ignorante yo, creyendo todo lo que escuchaba, pero no examinaba la escritura sagrada, las escrituras sagradas. Como miles de hermanos inocentes, como cuando oí el primer mensaje del evangelio verdadero, examiné y encontré la verdad. El escrito de Primera de Juan fue en el año entonces 60 al 65 antes del 70 después de Cristo. Y el Señor entonces también él declaró esto, que no pasaría fuera de su generación, en Mateo 24, y lo vamos a leer porque lo hemos leído bastante, pero es necesario que usted aprenda con claridad, y usted, que si es por la primera vez que usted está escuchando algo como este mensaje, está escrito todo lo que le estoy trayendo y lo estamos confirmando con la palabra sagrada de Dios. No es invención ni mía y ni del profesor brasilero. Mateo 24, 34 dice lo siguiente. Dice así: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación era esa? La generación de Jesucristo, cuando Él le habla a sus discípulos, que caería entonces, no quedaría piedra sobre piedra, que sería el templo en Jerusalén, no caería
no quedaría piedra sobre piedra. Y en ese tiempo sería el tiempo de la gran tribulación, que había que tener cuidado porque en ese tiempo estarían entonces los falsos profetas, ¿ve? Y en ese tiempo sería predicado el evangelio del reino en todo el mundo oicomene, que fue el tiempo entonces de esa tierra habitada. Y allí entonces en ese tiempo sería el tiempo del fin. Mateo 24:34 dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta fue la generación entonces del primer siglo de la era cristiana. También dijo que en esa generación, en ese siglo, estaría también el período del anticristo. Él lo dejó escrito y escrito ya lo leímos. ¿Quién es el anticristo entonces? Individuos del primer siglo que vinieron haciéndose pasar por Dios, por Jesús, por el Mesías. Es un conjunto de individuos haciéndose pasar por el Cristo, o también esos hermanos falsos que estaban allí, judíos falsos que estaban introducidos en el cristianismo y entonces protegiéndose, digamos, bajo una capa, la capa religiosa. Así que esta enseñanza hoy podemos decir que es correcta, honesta y leal, y está delante de Dios. La recomendación es que usted examine las escrituras sagradas. Manténgase firme en el conocimiento de la escatología consumada, si usted ya la conoce, o si usted la irá a comenzar a conocer. Y no dé oído a aquellos que no desean conocer la verdad, y quieren solamente contestar la palabra de Dios. No dé oído a aquellos que no desean conocer lo verdadero. Todo esto sucedió en el año 70 después de Cristo. El anticristo es un conjunto de individuos que surgen en el escenario del primer siglo, en la primera era cristiana. Eso es entonces el mensaje que hemos traído en esta tarde, y siempre estamos agradeciendo a usted porque sabemos que usted ha enviado estos mensajes por todas las necesidades que usted tiene. Le damos muchas gracias a cada uno de ustedes que están allí en la plataforma y escuchando entonces lo que traemos a través de este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Le damos muchas gracias por su participación y también por usted ayudarnos en la propagación del Evangelio verdadero. Le podemos decir entonces solamente de que Dios le bendiga todo este año de 2022, y estaremos tal vez muchos años, si Dios así lo permite, juntos aprendiendo y llevando el mensaje de Jesucristo. Gracias y paz.